Bienvenido a Yorian Audiolibros. El Libertador. 7 de abril de 1973. A veces siento que tras recorrer un largo camino, tras sortear todos los obstáculos que se sucedían en mi lento avance, la inexorable fuerza del destino, la fatalidad, el enemigo que no sospechaba, o como se quiera decir, se interpone ante mí con la fuerza irresistible de su férrea voluntad. Alzando el índice hacia mí, me obliga a desandar lo avanzado y tratar de encontrar alguna encrucijada en el camino que en el pasado descarté. A veces es mucho lo que debo desandar, pues las encrucijadas que antes eran accesibles se muestran después con obstáculos tan altos que mi vista no alcanza a ver el final. Y cuando busco un camino que recuerdo con añoranza, evocando los lirios que crecían en su margen, no consigo hallarlo. Cuando eso pasa, acabo perdiéndome entre la espesura de la jungla, recorriendo falsos senderos de inquietante incertidumbre. Alzo la mirada, busco, recorro tan hostil medio con la vista y nada reconozco. Nada se muestra ante mí bajo la luz de la esperanza. A mi alrededor, solo caos y desesperación. Los pájaros, grandes y grotescos, oscuros y hoscos, graznan desafinadas melodías, mientras el viento arranca un grito de cada árbol, de cada piedra, de cada átomo que toca, para producir así el concierto de mi desesperación. Cuando eso ocurre, me acurruco temeroso al pie de un árbol, tras una roca o en algún agujero en el que ocultar los restos de mi inocencia, a la desdicha, que, tras mi pista, cabalga el viento con paso raudo. He recorrido inhóspitos senderos en busca de un rayo de felicidad. Me he sumergido en las oscuras aguas del pantano. He vadeado ríos y arroyos cuyas aguas querían engullirme. Los he cruzado después sobre puentes colgantes de óbita fragilidad, hasta que de pronto se abría un claro entre las nubes y ante mí se mostraba con indómita refulgencia la estrella polar. En esos momentos parece que por fin voy a encontrar un camino que conduzca mi vida a la felicidad. Pero cuando apenas llego a vislumbrarlo, cuando veo con esperanza mi feliz destino, mientras hago promesas de bondad a mi Dios, las nubes, implacables, cierran el paso a la luz del faro de mi vida, y la jungla entera parece estallar en una estruendosa y cruel carcajada. Esta vez decidí girar sobre mí mismo, cerrar los ojos y correr sin parar hasta encontrar el principio del camino o hasta donde me guiara el azar. Cuando llegué aquel día a casa, todo en lo que había soñado, mi universo, mi vida, se abandonó a la perdición. Pero no voy a escribir ahora sobre mi terrible descubrimiento. No me siento con fuerzas. Cuando esto ocurrió, solo corrí sin parar, tras introducir apresuradamente lo que me venía a la mano en una pequeña maleta. No me sentía con fuerzas para buscar de nuevo mi camino. El corazón me dice que jamás lo hallaré. Así que me interné en la espesura de la jungla y corrí sin cesar, cuidándome bien poco del viento que azotaba mis irritadas carnes. Por eso estoy aquí, en El Libertador. Cuando llegué con mi maleta a la estación de ferrocarril, no sabía a qué tren me conduciría a mi incierto destino. El nombre de este me resultó muy sugestivo, dada mi situación,
y entregándome definitivamente a mi destino, compré un billete para la última estación, fuera cual fuere. Cuando el expreso llegó, acabó de cautivarme. Su aventajado aspecto daba la sensación de que se había confundido con el paisaje innumerables veces, perforando el horizonte desde la noche de los tiempos. Tenía, como yo, un alma vieja y cansada, y a juzgar por la longitud de su recorrido, parecía el más indicado, pues gracias a él podría, como ave migratoria, alejarme surcando la leve brisa. Sentí que mi destino iba a cambiar de una forma definitiva. Me extrañaba a mí mismo el llevar una sola maleta. A este tren subirían personas que recorrerían todo el país, de modo que mi pequeño equipaje podría hacer pensar que el mío era un corto viaje de negocios, pero nunca un cambio de residencia. Como nómada del desierto, con aquellos objetos dentro de mi maleta, los que me dio tiempo a introducir antes de marcharme para siempre de mi antiguo hogar, o pseudo hogar, aquel sitio donde tantas esperanzas forjé. Como nómada del desierto, decía, me encaminaba con mi leve equipaje hacia un incierto destino, con la esperanza de hallar un pequeño oasis en el camino que apagara mi sed. Subí la escalera que me introducía al interior de aquella formidable máquina de locomoción y me encaminé pasillo adelante con mi billete en mano, buscando mi compartimento. Me fascinó el interior del tren, pues me ofrecía una vívida sensación de romanticismo, ensoñada tantas veces en el cine, y por un momento olvidé mi pena. Sentí que una nueva posibilidad se abría ante mí. Me sentí como un forajido, como un explorador en busca de lo ignoto. El pecho dejó de oprimirme con tanta dureza, dándome unos momentos de alivio que me dieron el valor necesario para continuar adelante. Comprobé una vez más mi número de habitación, en un acto maquinal de nerviosa excitación, 243. Los números pares se mostraban a mi derecha y los impares a mi izquierda. Aquí y allá, a mi paso, se abrían las puertas correderas de los habitáculos para dar paso a los pasajeros con sus voluminosos equipajes, sumando sus voces a la algarabía imperante y conformando junto con sus movimientos erráticos y confusos un cuadro caótico y mundano, como en un establo cuando se hace entrar al ganado. Esta escena consiguió de manera inevitable que recordara cómo el ganado, al intuir el peligro, huye de una forma tan alocada y estúpida del mismo que pisotean y arrastran hasta la muerte a muchos de los suyos, provocando así una catástrofe superior al mal que les amenazaba. Y me pregunté cómo se comportarían todas aquellas vociferantes personas en caso, por ejemplo, de incendio. El tren, antiguo ya, mostraba la contrariedad de la ancianidad disfrazada, en un vano intento estilista suscitado por el deseo del rejuvenecimiento estético de la visión global. Sobre una moderna alfombra se alzaban antiguas paredes y puertas de madera. Los techos cóncavos, amarillos ya del humo de los cigarros, contenían modernos plafones denunciando una situación de pobreza mal disimulada. 237. Estaba llegando. Algunos metros frente a mí, en el interior de una habitación cuya puerta estaba abierta, había un hombre de edad avanzada, tratando en vano de alzar, en vilo, una maleta para situarla en el compartimento elevado de equipaje. Enseguida me ofrecí para ayudarle, con una amable sonrisa a la que respondió él largamente. Frente a la puerta se hallaba una pequeña ventanilla bajo la cual había una mesita de noche con una lámpara y a los lados dos funcionales catres. Me pregunté si mesas, lámparas e incluso camas estarían ancladas de alguna manera al suelo de aquel hotel deslizante. El anciano alargó su mano y se presentó como a Samuel. Yo la estreché y me presenté a mi vez.
Cuando salí de la habitación, me crucé con el que sería el compañero de Samuel, un hombre orondo y colorado que resoplaba tras su pesada maleta. Apenas di un paso más y me encontré con mi compartimento, de modo que era contiguo a aquel en el que había estado. Entré, cerré la puerta y me senté en la cama. Aún estaba pensando en Samuel, aquel anciano de bondadoso rostro y mirada inteligente, de faz triste y semblante nostálgico. Quizá lo viera en la comida y me hiciera compañía en este insólito viaje hacia ninguna parte. Quizá este anciano con el rostro surcado de arrugas, este hombre enjuto y encorvado, con rostro de amigo, fuera mi compañero de viaje. Aún estaba pensando en él cuando noté cierto olor acre en torno a mí. Miré a mi alrededor, pero no vi qué podría provocarlo. Acerqué el rostro a la cama y el olor se intensificó insoportablemente. Me acerqué al otro catre, pero este no olía mal. Como en todos los sitios, en aquel tren, elegí a su lugar el que antes llegaba. Por lo tanto, me acomodé en la nueva cama y cerré los ojos, dispuesto a descansar un rato. Me despertó un sueño muy inquieto del que no he recordado nada hasta ahora. El tren estaba en marcha. Aparté la cortinilla de la ventana. Hacía mucho que habíamos dejado atrás la ciudad. Supe que jamás volvería a verla. Creo que fue en ese momento cuando la sensación de pérdida se hizo completamente real y cierta angustia convulsionó mi cuerpo. Estaba ansioso por volver, por marcharme, por saber qué destino me correspondía. Ahora estoy más tranquilo. Vi al señor Samuel en la comida. Cuando entré al comedor, lo vi sentado junto a su compañero en una de las mesas, y ambos estaban ya servidos. Cuando me vio, me hizo un gesto con su mano y separó una silla para que me sentara en ella. Hablamos durante un largo rato. Su mujer ha fallecido y él ha tomado el tren para viajar a casa de su único hijo. Cuando abandonó la mesa para dirigirse a descansar, me di cuenta de algo que antes me había pasado inadvertido. Aquel hombre estaba vestido con descuido, con poco interés, como un hombre abandonado, como yo. Sentía mi ánimo abatido. El compañero de Samuel era un gran interlocutor. A pesar de su interés, no comenté con él el motivo de mi viaje. Me resultaba demasiado penoso. Sin embargo, ante las pocas posibilidades de entretenimiento y no queriendo desperdiciar la ocasión de una dilatada sobremesa, habló sin parar, saltando de un tema a otro durante gran parte de la tarde. Era representante y recorría el país con frecuencia. Gracias a esto, supo que el tren en que viajamos estuvo precintado durante al menos un año a causa de una investigación judicial. Paseamos largo rato por los pasillos del tren y finalmente conseguí desembarazarme de su interminable verborrea cuando pasamos junto a nuestras habitaciones. Aludiendo a un cansancio que realmente no sentía, me disculpé y me interné en mi compartimento. No he vuelto a ver a Samuel ni a su compañero. Acabo de terminar mi cena y tras el último cigarrillo de la jornada, iré a mi catre y la daré por concluida. 8 de abril de 1973, 10 de la mañana. Esta mañana me levanté muy inquieto. Anoche entré con cautela en la habitación por si había venido el otro inquilino. Cuando abrí la puerta, las luces de emergencia del pasillo alumbraron muy tenuemente el interior y vi que las camas estaban vacías. Entré jubiloso y encendí la lámpara de la mesilla. Para asegurarme, abrí los compartimentos para el equipaje y solo vi mi maleta, de modo que iba a viajar solo. Me acosté y al cabo de lo que me pareció un breve suspiro, me despertó un ruido en la puerta desde el exterior.
No sabría decir qué hora sería, porque no había ninguna luz para poder consultar mi reloj. Apenas conseguía mantener los ojos abiertos en mi avance desde los mundos oníricos en que me hallaba sumergido hacia la realidad. Sin embargo, algo me arrancó de mi sueño con la brutalidad de la sorpresa. Vi cómo la puerta se abría lentamente, dando paso a la mortecina iluminación del pasillo. Me hice el dormido, pero dejé los ojos entreabiertos para advertir quién entraba. Una figura atravesó el umbral de la puerta, pero como me tapaba la luz proveniente del pasillo, no pude ver su cara. Sin embargo, la luz proyectada sobre su espalda definió un gran contorno. También advertí que aquel olor acre de la mañana se había intensificado hasta hacerse casi insoportable. Instintivamente me quedé rígido sobre la cama, no atreviéndome a moverme en absoluto, mientras notaba que un leve zumbido comenzaba a sonar en mi cabeza. La figura giró sobre sí misma para cerrar la puerta y vi, aunque pienso que fue una fantasía, pero me pareció ver un cuello y un mentón de una palidez enfermiza. Aquel momento parecía no terminar nunca. Por alguna extraña razón, tuve la sensación de estar viviendo algo irreal. La puerta se cerró al fin y se hizo la oscuridad más absoluta. Intenté aguzar el oído para averiguar por dónde se movía aquel hombre, pero lo único que conseguía oír era el traqueteo constante del tren. El zumbido aumentaba en mi cabeza, al mismo tiempo que aquel olor acre se hacía más y más intenso. Tuve el impulso de lanzarme a la ventana, abrirla y sacar la cabeza a través, pero por algún motivo me sentía como paralizado en mi lecho. No sabía de dónde había salido aquel hombre, ni dónde se hallaba en ese momento. Aunque la lógica me hacía pensar que se había equivocado de habitación, había algunos detalles que me alertaban hasta el extremo. ¿Por qué no había hecho un hombre tan robusto ningún ruido al caminar? ¿De dónde provenía ese olor tan repugnante? ¿Por qué había venido a aquellas horas de la noche y sin equipaje? No he podido dormir en toda la noche. La he pasado alerta, intentando atisbar en la oscuridad, con ese zumbido en la cabeza y ese olor que me arrastraba a la angustia y me sugería la enfermedad más postrera y terrible que quepa pensar. Cada momento me parecía una hora. Tengo la sensación de haber vivido 10 años en una noche. De vez en cuando creía oír algo así como un gorjeo, pero era tan tenue y yo estaba tan alerta y me sentía tan indispuesto que no estoy seguro de si fue real o lo imaginaba. Permanecí así, clavado en la cama, sin mover un solo músculo, hasta que las primeras luces del alba fueron dibujando, al principio muy confusamente, la habitación. Aprovechando esta luz, miraba en todas direcciones buscando a mi extraño visitante, pero apenas veía la sombra del catre de al lado, el armario alto del equipaje y la lamparilla con su mesita. Pasó el tiempo, y a medida que los rayos del sol pintaban la habitación, más me convencía de que me hallaba solo. Pero no podía ser. Aquella noche vi cómo se abría la puerta una sola vez. Advertí también que a la llegada de la luz se habían disipado casi por completo aquel zumbido y el olor. Cuando se hizo por completo la luz, sentí el valor necesario para levantarme y abandonar la habitación. Acabo de almorzar algo. Me siento muy cansado. Creo que la imaginación me ha jugado una mala pasada. Sin duda, he vivido demasiadas emociones últimamente y necesito relajarme. Volveré a la habitación para intentar descansar. 8 de abril de 1973. 11 de la noche. He tenido un descanso muy desapacible. Por alguna razón,
Los sueños causan mella en nosotros con una intensidad que no conocemos en la vida real. Cuando ahora pienso en lo que soñé, me sorprendo por haber sufrido aquellos sudores y temblores. Aquella necesidad de hacer detenerse el tren y correr muy lejos de allí, en la dirección opuesta a su recorrido. Pero, tras pensar en esto, como un resorte, me asalta el recuerdo de tan angustiosa sensación, y lo veo ahora alumbrado por una luz muy diferente. Una luz lóbrega y tenue. Una luz de velatorio interrumpido, de inocencia engullida por el mal. Pienso que el infierno debe estar iluminado por esa luz, que no siendo de ningún color, es muy distinta a las demás por las terribles sensaciones que evoca. Me veo arrastrado como a través de un sueño atávico de innombrable recuerdo, de algo inmencionable que la humanidad ha olvidado. Siento como si la existencia humana no fuera más que un estado anormal, una isla en medio de un mar de terror y espanto absolutos, un lugar del que, de alguna manera, todos procedemos y al que algún día volveremos para sufrir tales aberraciones que no caben en nuestra imaginación. Siento que el sueño que he tenido es una ventana a tan infame lugar. No puedo más que escribir estas líneas con mano temblorosa, a causa de una inquietud irracional que me arrastra fuera de los campos de la cordura para volver a ser un niño, para asustarme de la oscuridad. El sueño fue una repetición de lo que ocurrió la noche anterior, como una representación en que todo ocurría de la misma manera, con una angustiosa y delirante diferencia. Mientras intentaba escuchar a mi visitante y oía el traqueteo del tren, de repente me pareció percibir un extraño sonido que mi mente me ocultaba para no caer en los profundos abismos de la desesperación. Al principio no conseguía identificarlo, pero de repente sentí una parálisis de terror, como solo la muerte es capaz de operar, al descubrir que aquel ruido era en realidad muy similar al que se produce cuando un animal roe huesos y masca carne. Sentía ese sonido en la cama de al lado. Solo el estrecho paso que la mesita de noche deja separa mi lecho de aquel horror de incognoscible naturaleza. Sentí el impulso de abalanzarme sobre la puerta y correr dando gritos pasillo arriba y arrojarme a la pampa por alguna de las ventanillas, o de refugiarme tras las piernas del maquinista como un niño asustado. Pero, por alguna razón, tenía la certidumbre de que jamás conseguiría abrir la puerta, porque convulsionaría de tal modo que caería en la desesperación más profunda, quedando a merced de aquella abominación. Así que permanecí en aquella angustiosa parálisis, oyendo aquel constante y paciente roer y mascar que enfermaba a cada célula de mi cuerpo. Hasta que, de súbito me incorporé, envuelto en un mar de sudores, temblando como nunca, y para mi sorpresa y eterna gratitud, la habitación estaba bañada por la clara luz del día. Había despertado de tan abominable pesadilla. Desde entonces, he comido algo y he estado vagando erráticamente por las distintas estancias del tren. He preguntado a uno de los conserjes quién se hospeda en mi habitación, y tras revisar unos papeles, me ha dicho que nadie más que yo. La palidez de mi rostro y la desesperación dibujada en mi semblante debió, de alguna manera, producir en él una extraña clase de mimetismo, porque vi cómo, poco a poco, su rostro iba adoptando una condición similar a la que yo debía tener. Él perdió el habla, y yo estaba demasiado nervioso para permanecer por más tiempo allí. Así que, finalmente, acabé en la cafetería comedor, dispuesto a ingerir cualquier cosa que calmara mis excitados nervios. Ahora me siento más tranquilo. He cenado poco, pero siento que voy recuperando la cordura. Considero que mi comúnmente próspera fantasía
se ha contaminado con los últimos hechos acaecidos en mi vida. Aquello de lo que aún no me atrevo a hablar, lo que me hizo abandonar mi hogar y lanzarme en esta insospechada aventura. La excitación de hallarme en un lugar extraño, de no tener cerca a mi mujer, la sensación de pérdida, la incertidumbre, la desesperación del desesperanzado. Todo esto ha estimulado mi fantasía hasta convertirla en un arma peligrosa para mí. Como de costumbre, voy a fumar mi último cigarro y volveré a mi habitación a intentar dormir y no dejarme confundir con lo que mis ojos crean ver. 9 de abril de 1973. 2 de la mañana. He despertado imbuido en un terrible horror. Conseguí dormirme, pero como la otra noche percibí un ruido tras la puerta. Y como la otra noche, se repitió el ritual. La puerta se abrió y el objeto de mis pesadillas hizo su espectral entrada ante mí. Como la otra noche, conseguí ver su macilenta carne en un instante, mientras cerraba la puerta tras de sí. Como la otra noche, no conseguí oír más que el traqueteo del tren y aquel diabólico zumbido que me traspasaba a los insondables abismos de la angustia. Como la otra noche, percibí aquel olor acre y fétido que invadía todos mis sentidos, y como la otra noche, me quedé clavado en la cama, como sometido al influjo de un encantamiento perverso. Trataba de pensar que todo ello no era más que una fantasía, pero sabía que era real, demasiado real. La mutable naturaleza de lo imposible se había adueñado de esa habitación, de mí y de mi destino. Sentía como si una puerta del inframundo se hubiera abierto en ese dormitorio para atormentarme. Transcurría el tiempo, aunque no podía sentirlo. Mi angustiosa mirada estaba dirigida hacia la ventanilla para que, como la otra noche, la luz bañara toda la estancia sin mostrar nada anormal, para que la luz purificadora exterminase el horror que en mí moraba. Después de transcurrida una intolerable eternidad, comencé a pensar si aquello, fuera lo que fuere, ya no estaría allí. Si nunca hubiera entrado, pues en la otra ocasión no lo vi salir, y su entrada en la habitación podría haber sido una ilusión. Bien podría tratarse de un empleado del tren que revisara todas las habitaciones a la misma hora, y mi imaginación me hubiera jugado una mala pasada haciéndolo entrar. El olor podría deberse a un pudrimiento de madera al contacto con agua fétida en algún punto del dormitorio. Sin duda, debía avisar de esto a los empleados. El zumbido de mi cabeza podría estar provocado por un estado febril a que mis fantasías me transportan, o por algún otro fallo del tren. Sin duda, era un tren muy antiguo que había sido muy poco restaurado. Así, armado de valor, me incorporé poco a poco en mi lecho y dirigí mi mano temblorosa hacia la lámpara de la mesita. La encendí. Mi ánimo está hundido. Apenas me atrevo a recrear en mi mente la escena tan horrenda e inadmisible para la razón que allí vi. Mi mano, temblorosa, apenas es capaz de sostener el bolígrafo con que escribo. Pero necesito escribir. Lo necesito para poner mis ideas en claro, para no caer en una desesperación cuya única salida sea la locura. Aunque pienso que la última resistencia que oponía mi cordura ante lo imposible ha sido abatida, y ahora la siento herida de muerte, agonizante. Mi dulce María, cuánto daría por no haber emprendido nunca este viaje, por estar abrazado a tu amoroso regazo, por sentir tu dulce mano acariciar mis cabellos. Ah, María, que no daría por no haber descubierto tu engaño, porque me quisieras como antes solías hacer.
En estos momentos de insensata locura, ¿quién me lo diría? Solo tu recuerdo me consuela. Quizá mi huida de ti fue un error. Quizá debía haberme quedado implorándote que permitieses que durmiera apoyada mi cabeza en tu regazo. Encendí la luz. Mis rodillas, al sentarme en el catre, casi tocaban el lecho de al lado. Y allí, ¡qué horror!, se mostraba ante mis ojos. Desesperación al recordarlo, cuando aún puedo sentir ese olor impío y blasfemo. Allí, ante mí, se hallaba tumbado un hombre de una palidez extrema, con pústulas palpitantes. Un hombre, un ser de apariencia pútrida y descompuesta. Entendí que aquel olor acre y nauseabundo era el hedor de la muerte. Aquella innombrable aberración de terror abrió súbitamente los ojos para mirarme largamente, y una sonrisa repleta de indescriptible maldad se dibujó en su horrenda faz, en una mueca de impensable espanto y perversión. Tras sus flácidos y pútridos labios asomó una fila de dientes afilados. Como movido por un resorte, hice aquello para lo que en ningún caso me sentía capaz. Salté hasta la puerta, la abrí con todas mis fuerzas haciendo golpear la manilla en el marco, y corrí dando grandes zancadas. Mis piernas apenas me sostenían de temblorosas que estaban, pero un instinto ancestral me hacía alejarme de aquel horror de inconfesable naturaleza a una velocidad nunca sospechada. Me he refugiado en el comedor. Aquí ya no queda nadie, ni siquiera los empleados. He encendido todas las luces y en este lugar voy a esperar al alba. Cuando se haga de día, pediré al maquinista que detenga el tren y volveré a casa, aunque sea caminando, siguiendo la línea férrea, alejándome para siempre de aquella espantosa inmundicia. Pero sé que nunca podré olvidar aquella mirada. Pero, ¿qué es esto? Oigo un ruido en la puerta del comedor. La puerta se abre ante mis ojos. Está ahí y me mira. ¡Me mira!